¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar este día aquí reunidos con motivo de la Semana por la Vida en la diócesis de Tenancingo. Y el día de hoy, continuando un poco con lo que ya hemos venido platicando y con lo que ya se platicó en la sesión anterior, pues vamos a platicar acerca de la cultura de la vida y de la muerte. Y nos presentamos. Yo soy Elizabeth Alvarado para servirles. Y mi nombre es Luis Antonio Sánchez. Si bien somos invitados de esta diócesis, porque vivimos en la En la diócesis de diócesis vecina. Toluca, pues de todas maneras hemos trabajado en conjunto con esta dimensión vida en la diócesis de Tenancingo, con Monseñor Raúl, que nos ha abierto las puertas. Y el día de hoy, pues entonces queremos compartirles este tema sobre la cultura de la vida y de la muerte. Pareciera que ambas cosas a veces son lo mismo, pareciera que la cultura de la muerte no está en el mundo donde vivimos, y sin embargo hoy nos daremos cuenta que en realidad se ha mezclado de una forma tan grave que ni siquiera nos hemos dado cuenta que está, y muchas veces pues propagamos la cultura de la muerte entre nuestra comunidad, entre nosotros mismos, a veces dentro de nuestro hogar, la cultura de la muerte se ha hecho presente y no nos hemos dado cuenta al respecto. Para facilitarnos también un poco el trabajo nosotros y porque queremos también que esto sea pues un tanto de aprendizaje para ustedes, pues hemos hecho una presentación para que entonces nos puedan ustedes mirar, pero también especialmente puedan ustedes observar el contenido que les hemos preparado. Así que les vamos a compartir nuestra pantalla. Ustedes nos verán en un pequeño recuadro, pero a partir de ese momento entonces ustedes podrán mirar lo que queremos presentarles. Entonces, como decía yo, el tema es la cultura de la vida y de la muerte. A veces, pues, forma parte de nuestro entorno el pensar en la muerte y en la vida. En esta época de pandemia lo hemos vivido mucho, en donde, pues, a veces oímos resonar las campanas de nuestras iglesias o vemos los moños en las casas de los vecinos y decimos, ya se murió alguien, ya se murió otra persona, ya se murió otra, pero igualmente también decimos, fíjate que fulanita, la vecina, ya tuvo a su bebé, o la sobrina de mi comadre ya tuvo a su bebé, o fulanita ya es abuelita, etcétera. Entonces se mezclan ambas cosas y vemos la muerte y la vida y forman parte del entorno en donde nos encontramos. Por eso es que en esta imagen que les presentamos, pues podemos mirar eso, cómo unos mueren y otros nacen. Por eso es que se mezcla estas culturas. Pero ojo, sería importante que pensemos que la vida es un derecho que el cristiano debe promover, debe defender. Nosotros somos cristianos, por lo tanto la vida forma parte de ese derecho que tendríamos que estar cuidando. Y quisimos también mirar no solo el mensaje que dio San Juan Pablo II en el Evangelio Vitae, como decía la diapositiva anterior, sino también lo que dice nuestra Constitución, nuestra ley civil, nuestra ley magna en nuestro país. En su artículo primero hace alusión a este derecho a la vida y dice, esta Constitución reconoce y garantiza este derecho a la vida desde el primer instante de su existencia como el primero y anterior a cualquier otro derecho. Así que cuando tengamos que sopesar y poner en la balanza qué va primero, tendríamos que recordar esto. Lo primero es la vida, primero y antes que cualquier otro derecho. Así que, pues allá afuera en el mundo hemos oído que hay un montón de derechos. Hablan del derecho de la mujer, hablan del derecho a vida, hablan del derecho a su voluntad de expresión, etcétera. Pero hoy la Constitución claramente dice que es el primero y es anterior a cualquier otro derecho. Así que no nos dejemos engañar diciéndonos, pues es que todos tienen derechos. Sí, hay derechos, todos tenemos derechos. Pero la Constitución dice cuál es el primer derecho. Y el primer derecho es el derecho a la vida. Y por eso es que hoy, dentro de esta sesión, también hemos querido colocar un ejemplo concreto del cristiano defensor de la vida y del cristiano promotor de la vida.
San José es un ejemplo de ese ser cristiano defensor de la vida, de ese cristiano que promueve la vida. Recordemos que cuando el ángel en sueños le habla y le dice, levántate y vete al desierto, no duda, siendo de noche o siendo la hora en que fuera, él toma a su hijo, toma a su mujer y se va. Y San José hoy lo hemos invitado aquí con nosotros también, porque finalmente es ese ejemplo defensor de la vida. Y ahora que incluso pues acabamos de celebrar su fiesta y que además vamos a celebrar todo este año en honor al Señor San José, pues entonces no perdamos de vista lo que también Él nos quiere enseñar. Ser un defensor, un promotor de la vida. Y cuidó al mismo Jesús. Bueno, pues entonces, en el entorno en donde vivimos, recordemos que cada uno, dice Jesús, en cada uno de los que están allá afuera necesitados, ahí estaba yo. Así que también a nosotros nos toca cuidar a este niño Jesús que está allá afuera con nosotros y que está esperando que lo cuidemos. Y tendríamos que cuidarlo porque en el entorno en donde vivimos hay una serie de amenazas enormes. Lo vamos a ejemplificar solo con imágenes para que cada uno de nosotros recuerde eso. Hay amenazas a la vida a las que ya nos hemos acostumbrado o a las que incluso decimos, eso ya no pasa. Por ejemplo, la guerra. La guerra pareciera que ya está muy lejos para nosotros, porque a lo mejor en el entorno en donde nosotros vivimos, pues a lo mejor podríamos solo recordar, tal vez nuestros bisabuelos nos podrían recordar la revolución o algún otro, pues la guerra cristera. Pero de ahí para acá en México casi tenemos 100 años sin una guerra como tal. Sin embargo, en el mundo sigue existiendo la amenaza de la guerra. La guerra está. Podemos ver a veces esas noticias que pues, nos causan un poco de temor. Medio Oriente, o en su momento Yugoslavia, o Rusia, o incluso hoy, de vez en cuando, Corea del Norte y Corea del Sur, en esa amenaza continua a la vida a través de una guerra. Y nos preocupa hoy, pues durante algún tiempo nos preocupó viendo los libros de historia, pues la guerra nuclear. Y hace unos años, cuando se dio lo del 11 de septiembre en Nueva York, pues nos daba miedo, otra vez otra guerra. Y empezó lo de la guerra biológica y nos preocupaba que sí iba a haber guerra biológica y esas cosas. Es decir, la guerra sigue estando ahí latente, sigue siendo una amenaza a la vida. Y aunque esté lejos aparentemente de nuestro entorno, eso no quiere decir que en el entorno global donde vivimos, en este mundo donde vivimos, la guerra sigue amenazando al mundo, sigue amenazando a toda la población. Y podríamos pensar, pues sí, las noticias pasan en la televisión o en internet, ¿no? Y eso nos queda lejos, Siria nos queda bastante lejos en el otro lado del mundo. Pero vemos en estas imágenes que no están tan lejos esta clase de amenazas contra la vida. Las drogas, como lo dice el comercial, son un mundo donde no hay ninguna manera de salir. Lo que más aconsejamos o lo que más escuchamos o la finalidad incluso de estas mismas campañas es que ni siquiera entres, pero ahí notamos un doble discurso, como en un comercial te dicen, no la consumas, no entres, no estés inmerso en ese mundo, pero en el otro lado, el lado de las leyes, hay propuestas, hay iniciativas de que se libere el uso lúdico, el uso recreativo para esta clase de sustancias, ¿no? En especial de la marihuana. Y podría decir, sí, están en su derecho de que pues los dejen usarlas, sí, pero una persona que usa esas sustancias no es dueño de sí mismo, no es dueño de todos sus actos cuando está bajo el influjo de esa droga, ¿no? Entonces, ahí ya no está respetando ni su propia vida ni la de los demás. Se convierte entonces en una amenaza concreta a la vida y tendríamos que considerar si vale la pena o no, incluso revisando
pues países donde está autorizada y donde hay una serie de graves consecuencias a causa de este uso de drogas recreativas. Esta imagen podríamos pensar, pues es allá en otro país muy lejos. ¿Qué nos refleja o a qué nos remite? Pues a la pobreza, al hambre, a la desnutrición. Y desgraciadamente, hermanos, esta imagen no es África, es nuestro México. A lo mejor nos hemos topado con esta situación y ¿qué hacemos? A veces hay quienes ni siquiera los volteamos a ver. Hay quienes se conduelen efectivamente y estiran la mano y dan una moneda o dan una fruta o lo que lleven a su alcance, ¿no? Pero eso es una situación que no podemos cerrar los ojos y decir, pues es por allá todavía, aquí no se da. El hambre sigue siendo una amenaza a la vida. A veces vemos esas campañas en África, ¿no? Donde los niños están, pues, pobrecitos, muy delgaditos, se les marcan los huesos y pensamos, pues eso es allá en África. No, pero también, como dice mi esposa, pasa en todos lados. Lo vemos hoy en las grandes ciudades, lo vemos en las comunidades lejanas. El hambre está ahí, la pobreza está ahí y es una amenaza a la vida concreta, porque si no tienen con qué comer, pues obviamente van a morir. Si no tienen los alimentos necesarios, si no tienen las medicinas necesarias, pues van a morir a causa de la pobreza y del hambre. Constantemente vemos en la televisión, en las noticias, esta cuestión de la muerte en cifras concretas y muy exacerbadas, muy exageradas o muy hechas a fuerza notar los homicidios. Cierto es que pues en ningún momento se espera que alguien, un ser humano, le quite la vida a otro, pero esta es una amenaza también constante a la vida. El que un ser humano, por medio de la violencia, le quite la vida a otro, pues yo creo que es una situación muy grave y que desafortunadamente en nuestro país a los últimos 15, 20 años adolece bastante. Y desgraciadamente, habemos quienes sí tomamos una conciencia y por lo menos en oración, pues lo ofrecemos a nuestro Padre Dios, pero otros pareciera que no pasa nada y que no es para, mientras no sea mi familia, pues que pase lo que tenga que pasar. Y solo nos quedamos a lo mejor con estos números tan rojos que hoy les presentamos. Es una estadística de hace 2 años. Pues solo nos quedamos con eso, pero a veces no pensamos que esa violencia se genera desde nuestro hogar, desde el cómo nos tratamos esposo y esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, el que si yo golpeo a mi hijo, pues a lo mejor en este momento no me puede responder el golpe, pero no sabemos más adelante. Incluso estas imágenes donde hoy los niños juegan con armas y luego juegan a ser los enemigos, los delincuentes, y dicen, pues yo soy el policía, tú eres el narcotraficante y yo te mato. ¿Qué jugamos? ¿Qué es lo que estamos compartiendo a nuestros hijos? Les estamos dando violencia. Y la violencia no solo en acciones, sino en lo que vemos. A veces los programas de televisión que vemos son amenazas concretas a la vida porque nuestros hijos se emocionan. Y a veces, por ahí en algún programa de televisión, yo vi que un niño decía, yo quiero ser como el Chapo Guzmán. Imaginemos el entorno hasta dónde estamos llevando esta situación. Yo no sé si él sea bueno o malo, pero el entorno, la imagen que le han vendido al niño es de un hombre poderoso que mata al que se le pone enfrente. La violencia finalmente se vuelve una amenaza a la vida. Y nosotros no queremos que nuestros hijos estén pensando en, pues voy a matar al que se me ponga enfrente. Seguramente como padres estamos pensando en, queremos un mejor entorno para nuestros hijos. Así que el homicidio, la violencia, se convierte en un enemigo para nosotros. Y obviamente al despreocuparnos de todo lo que implica la cuestión ecológica, pues vivimos como si fuera el último día de nuestra vida y que hay que explotar y disfrutar solo lo que nos apetece, solo lo que nos causa placer. Hoy día escuchamos también noticias de que nuestro querido planeta, nuestro amado planeta, el regalo que Dios nos dio,
está muy contaminado. Y pareciera que también es allá muy lejos y que nosotros en nuestra casa no podemos hacer pequeñas acciones que también favorecerían pues prolongar la vida de nuestro planeta. Seguimos haciendo cosas, no sé, hay todavía quienes practican esta situación de la quema de pues las llantas de los automóviles que están por ahí tiradas, dicen pues la quemamos y eso es una contaminación bastante que no el aire, si hay lluvia, pues eso ayuda a que baje y pase por el agua. Y sin embargo, vuelve a dejar contaminación, ¿no? Entonces, el que no cuidemos nuestro planeta también amenaza nuestra vida, porque en algún momento ese desequilibrio de estaciones que ya vemos en la alteración tanto de la fecha en que llegan las lluvias, en la cantidad de lluvias que llegan, a veces ocasionan o que se pierdan cosechas por falta de agua o que también se pierdan por el exceso de agua, ¿no? Entonces, pues nos debemos dar cuenta cómo todo Es un es entorno. un entorno y que por omisión o por uso excesivo de algunas acciones, de algunos productos, pues podemos perjudicar nuestro planeta en vez de ayudarlo a que tenga una mejor vida, como yo creo que en un principio nuestro Padre Dios nos lo debió dar, ¿no? Y verdaderamente que el saber aprovechar estos recursos que Dios nos ha dado, pues nos favorece. A veces lo miramos en muchos lados hoy, pues ya están estos calentadores solares, por ejemplo, para darnos un baño y ya no ocupamos gas. Y cuando a veces nos vienen estas campañas de deja tu automóvil, camina, probablemente pues nosotros aquí en la ciudad sí nos pasa que vemos demasiados autos, demasiada contaminación. Hace un par de años, pues se daba incluso esta situación de que ya había contingencias ambientales porque la contaminación estaba muy grave y es una razón para pensar el daño que estamos haciendo. Estamos generando este desequilibrio ecológico y al final podríamos decir, pues sí, ¿eso qué? Pues sí, me va a matar a mí. Si no me pongo a pensar en ahorrar, en cuidar mi planeta, en ver las mejores condiciones, a lo mejor yo no las voy a sufrir, pero sí mis hijos, sí mis nietos, sí los que vengan. Las próximas generaciones. Entonces estamos amenazando nuestra vida y tan las amenazamos que hoy ya empieza a ver esas películas en donde nos presentan un entorno en donde el ser humano no cuidó y se tuvo que ir del planeta. Así que ahí échense un ojo a veces a ver estas películas un tanto infantiles, un tanto futuristas, pero lo que nos están presentando es lo que estamos haciendo hoy a causa de este desequilibrio ecológico. Y podríamos decir, en cuanto a esta diapositiva, es lo que busca es la vida. Las prácticas de la reproducción asistida lo que provocan o lo que buscan es dar vida. Y nos dejamos a veces envolver porque sabemos que la prima, la comadre o la vecina, pues no, naturalmente no han podido ser papás. Entonces, ¿qué hacen? Pues van a la clínica y pues además de todo que no son tan baratas estas clínicas o estos tratamientos, y dicen, yo lo que quiero es tener un hijo. Nosotros como matrimonio, pues merecemos, tenemos derecho a ser papás. Y desafortunadamente también esta práctica no promueve en ninguna forma la vida. ¿Por qué? Porque por medio de estas prácticas se manipulan las células, tanto masculina como femenina. Y que si una vez que se llega a dar el milagro de la vida en esas circunstancias, todavía son, digamos, seleccionadas o pues escogidas de alguna manera de que por medio del ultrasonido o de otros estudios ya más específicos, te pueden decir si tu hijo tiene síndrome de Down, si va a tener ¿Alguna cuando más? nazca alguna malformación. Entonces, te hacen ver desde antes la opción de que puedas deshacerte de esa nueva vida, que aún no nace, pero te dicen, tiene estas deficiencias y es mejor que no llegue a nacer. Además, claro está de que para que se dé,
como bien decía mi esposa, este milagro de la vida, pues se hacen una serie de pruebas y se toman células de ambos y se unen varios espermatozoides con varios óvulos y se tienen ahí ya congelados, los implantan en la mujer y una vez que da resultado, los demás técnicamente los desechan. Y si nosotros estamos ciertos que una nueva vida inicia cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, entonces cuando se da esta nueva vida, y digo que estamos, y además es técnicamente real porque ellos dicen, ya se unieron, entonces hay que ponerlo, porque ahora necesita un entorno donde crecer. No lo hacen crecer afuera, lo hacen crecer dentro de la mujer, porque saben que ahí es su entorno de vida. Bueno, pues si lo saben, entonces dicen, los otros los guardamos, los congelamos, y si después se desarrolló esa vida en la mujer, los otros los desechamos. Por lo tanto, sí es una amenaza a la vida. Sí es cierto, dimos una, pero para que esa una tal vez se diera, ¿cuántas tuvimos que haber sacrificado? Así que entonces, tal vez estamos actuando como Herodes. Queremos deshacernos de este Jesús costa de otros tantos miles. Y eso también es una amenaza seria a la vida. Y ahora, pues les presentamos esta, a lo mejor no dice nada, pero si ustedes se están dando cuenta, está cortando un tratamiento. ¿A quién? A alguien que está enfermo. Hoy a esto le llaman muerte legal asistida o el bien morir. En realidad lo que estamos haciendo es quitarle la vida a una persona. Ahorita mi esposa decía, bueno, pues desde el ultrasonido ya podemos decidir, como este niño va a estar enfermito, mejor de una vez. Pues igualmente estamos haciendo lo mismo en las personas adultas. Ah, como mi abuelito ya está muy grave, como ya tiene una enfermedad que pues no se Ya va no a se va a curar curar. nunca, pues de una vez se lo cortamos. Imaginemos aquel que es diabético a los 20 años y que le digamos, no, pues como la diabetes es incurable, pues ya no te damos tratamiento y ya. O aquel que es hipertenso, o aquel que tiene problemas renales. Podemos pensar lo mismo y sin embargo, muchos de nosotros tenemos casos donde podemos decir, pues mi papá era diabético desde los 20 y ya tiene 80 y todavía vive. Y además me concibió con todo y diabetes. Y gracias a eso ya estoy aquí. Mi abuelito tenía hipertensión, mi abuelita tenía, y así podemos hacer lista, cada uno de nosotros, y nos daremos cuenta que hay enfermedades incurables, pero que con los tratamientos pueden vivir. Igualmente, hay gente que incluso con cáncer puede vivir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y no podríamos decir, pues como ya tiene cáncer, pues le cortamos el tratamiento y ya. Esa es la amenaza a la vida, amenazas concretas que les cambiamos el nombre, que decimos, pues, como ahorita decía yo, una muerte legal asistida, cuando en otros momentos hubieran dicho, eso es un homicidio o eso es un suicidio, y ahora les decimos de otra forma. Estamos amenazando nuestras vidas, las vidas de alguien más, y a veces lo justificamos con el ser compasivos. Pues es que está sufriendo, es que le causa muchos problemas a su familia, es lo mejor para todos. ¿Estamos seguros de que eso es lo que querría Dios? ¿Quién tiene el derecho de dar y quitar vida? ¿Quién tiene el derecho de decidir hasta qué momento sufrir o no sufrir? Para el cristiano, como decíamos al principio, es un derecho que debemos defender y promover. Apenas salía a colación un poco la cuestión del sacrificio que hace Jesús o de esa entrega que hace Jesús por salvarnos. Imaginen lo que habría dicho Dios bajo este criterio de ser compasivos. Pues mejor que no sufra mi hijo y hay que se mueran los otros pecadores. Y sin embargo, Cristo se entrega y sufre y se da por amor. Así que igualmente nosotros no podemos saber cuándo cortar una vida solo porque pensemos que debemos ser compasivos. Eso Dios sabe cómo ser compasivo con el que está sufriendo, así que no pongamos y no decidamos, no somos nosotros los dadores de la vida. Y así como hablamos de la muerte legal asistida, ahora hablamos también de esto, que es el aborto, pero que hoy le llamamos interrupción legal del embarazo.
Cambiamos el nombre porque nos suena feo que digan aborto, cuando en realidad lo que están haciendo es, como la palabra diría, es matar a un ser vivo. Como vemos en la imagen, como ustedes pueden ver en la otra imagen, de un lado dice es urgente, aborto legal 2020, y del otro lado nos encontramos con un bebé. Se ve bien formado, tal vez sea un bebé de 12 semanas, de 11 semanas. Eso es lo que le sacan a una mujer. Pero eso no se lo dicen. Ella simplemente dice, es mi cuerpo, es mi derecho, yo decido. Y si nos regresamos a lo que decía la Constitución, entonces se contrapone, que dijimos que el primer derecho es el derecho a la vida. Entonces, ¿cómo es que la Constitución la queremos cambiar o la queremos adaptar diciendo, no, no, entonces la vida no empieza ahí? Y alguna vez que alguien me preguntaba esto, yo le decía, a ver, explícame, un bebé de 36 semanas que está en el vientre materno no tiene derechos y sin embargo al día siguiente ya los tiene. O un bebé que nace de 28 semanas tiene derechos, pero un bebé de 36 que está en el vientre no los tiene. No tiene lógica. Y sin embargo, seguimos peleando en esto, en que cuando inicia la vida, que sea a las 3 semanas, que sea a las 8 semanas, que sea a las 12. Y en Estados Unidos hay estados donde dicen, mientras siga en el vientre, lo podemos abortar. No tiene vida. No, pues esa es una muestra clara de cómo hemos perdido la noción de la mezcla de la cultura de la vida y de la muerte y decimos, pues sí es el derecho de la mamá, mejor que lo aborte. Cuando en realidad tendríamos que pensar al respecto. Personalmente hemos oído nosotros, con todo y que a veces somos precursores y defensores de la vida, nos han llegado historias de gente cercana que nos dice, pues es que colaboré en un aborto, es que estuve aquí, es que yo estoy a favor de esto. Y entonces pensamos, y entonces la cultura de la vida, ¿dónde quedó? Se nos ha olvidado. Y podríamos seguir, y San Juan Pablo II en el Evangelium Vitae dice, pero cuidado, lo más difícil no son las amenazas como el hambre, como la guerra, como las enfermedades, como ahora el COVID es una enfermedad que ha venido a sacudir el mundo y amenazó nuestra vida. Es el no, lo más grave son las campañas que están sistematizadas, que están todo el tiempo y que están atacando a la vida. Ya vimos la interrupción, la muerte legal asistida, es una campaña, incluso hoy dicen, eso es una evolución porque solo lo tienen los países más evolucionados, el aborto, todo el tiempo están con eso, es una campaña sistematizada, con recursos, donde sabemos quién pone dinero para que haya abortos legales, dicen ellos. Y después, ahora, que incluso el Papa Francisco se ha manifestado mucho, que dice la colonización ideológica, querernos convencer que hay otras maneras. Y aquí vemos un ejemplo muy concreto. Cabeza de mujer con cuerpo de hombre, cabeza de hombre con cuerpo de mujer, etcétera. Vean las combinaciones. Y hay más. Por lo tanto, entonces, también estar pensando en hacernos esta campaña de que, pues como se pueda, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre que se cree mujer con mujer que se cree hombre. ¿Y dónde va a haber vida? Eso es una amenaza a la vida, muy concreta, en donde estamos destruyendo las posibilidades de que llegue un nuevo ser al mundo. Porque entonces, si es hombre con hombre, no están las células. Si son mujer con mujer, tampoco. Si es un hombre que se cree mujer con otro hombre, tampoco. No es posible. Y sin embargo, a veces decimos, pero es que Dios ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, como somos, sí. Pero no se vale esta colonización, no se vale que ahora nos digan, pues tu niño déjalo, si él se quiere vestir como niña, déjalo, se vista como niña. En algunos países, como en Estados Unidos, hoy por hoy, incluso hace poco salió que ya algunos estados están manifestando en contra de los tratamientos hormonales a los niños, porque había papás que decían, pues es que mi niño se concibe como niña, entonces ya le empiezo a dar hormonas femeninas. Un niño a los 6 años se concibe como niña, ¿y por qué entonces no le dejas que se tome un alcohol, o que se compre un arma, o que se fume un cigarro de marihuana, pero sí le das hormonas? Estamos y la disfrazamos discretamente y la vamos metiendo ahí
donde aparentemente es una evolución, cuando en realidad es una involución. Y vamos a presentar muy rápido estas dos últimas diapositivas, porque después vamos a tocar este punto otra vez. Pero aquí están otra vez estas campañas sistematizadas con una finalidad concreta. Y son campañas recientes en donde nos muestran yo decido prevenir un embarazo no deseado. Si yo decido, no necesito tener relaciones si no quiero tener un bebé. Si ya sé que de un acto sexual puede haber vida, ¿para qué entonces tengo relaciones? Y sin embargo, el gobierno le mete dinero y dinero y dinero. Al principio era para los esposos, ahora es para Para los nuestros jóvenes. niños, ya ni para nuestros jóvenes, para nuestros niños. ¿Cuántos de nosotros, papás, a los 10, 11 años, nuestros hijos ya nos dicen, papá, la maestra me pidió un condón, Ujú. papá, la maestra me pidió un DIU? ¿Para qué? ¿Por qué les tenemos que estar enseñando algo que en este momento No ellos es lo no lo adecuado. necesitan? No lo necesitan. ¿Por qué no mejor ellos siguen pensando en sus carritos, en sus juguetes, en el campo, en ir a volar un papalote? Ah, no, estamos pensando en darles estas campañas. Y el otro dice, si sexo quieres tener, condones debes traer. ¿Para qué? Quieren conocer personas que las conozcan. No necesariamente las van a conocer de manera sexuada. Y como eso, pues aquí les presentamos otro par de carteles muy breves, pero uno me llamó mucho la atención porque dice, el misoprostol se puede usar con absoluta seguridad, hasta las 9 semanas de gestación sin supervisión médica. O sea, hace que sí hace daño. Y el misoprostol ayuda para tener ese aborto en casa. Pero eso no dice ahí no dice, con el misoprostol puedes abortar, no dice. Más abajo sí dice, cuando el embarazo tiene entre 10 a 12 semanas, hay que acompañarse por un profesional de la salud. Pero en ninguna parte del cartel dice, con el misoprostol puedes abortar. Entonces es una campaña concreta de amenaza a la vida, pero no nos lo dice. Y todavía abajo, del lado derecho mío, dice Día Mundial de la Vasectomía, un acto de amor. Tú también decides cuántos hijos tener. Pues yo decido con mi esposa. Y si tenemos dos, los tenemos. Y si tenemos tres, los tenemos. ¿Y qué me tengo que operar como varón? ¿Que no me puedo controlar? Sí, sí me puedo controlar. Se disfraza, se intenta disfrazar este amor. Él se preocupa por mí, entonces, como ya sabemos que la salpingoclasia tiene efectos en el cuerpo de la mujer, entonces, como el esposo ama mucho a la esposa, ahora el que se opera va a ser el varón. Y disfrazamos ese atentado contra la vida como una muestra de amor. Cuando en realidad no lo es. Entonces no estamos demostrando amor. Amor es decir, yo sé que hoy eres fértil, no pasa nada. Te amo de otras maneras que no tengan que ver con una cuestión sexual. Puedo abrazar, te puedo ayudar en la cocina, te puedo apapachar, podemos solo sentarnos a ver una película. Esas son manifestaciones también de amor y no necesariamente con un acto sexual le demuestro el amor a mi esposa. Y todos en algún momento, pues, pasamos por la formación inicial en nuestra religión. Y esta imagen, yo creo que es muy elocuente. ¿Qué has hecho? Falta un hombre ahí. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho, María? ¿Qué has hecho, José Luis? ¿Qué has hecho tú, Elizabeth, de tu hermano? Muchos nos consolamos con la idea de, pues es que yo no le hago daño a nadie. Yo no robo, yo no violo, yo no secuestro, Yo no mato. yo no mato, pero entonces tampoco hacemos el bien al otro. Y dejamos que ocurran muchas veces actos que van en contra de la vida por omisión, por no querernos complicar la vida en que, pues es su derecho, ellos deciden, ella decide. Y no ponemos en acciones lo que debiéramos hacer, preocuparnos del otro y de que no llegue a repetirse esta escena de un Caín quitándole la vida a su hermano Abel. No hacernos conscientes, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es eso.
hacernos conscientes de esta cultura de la muerte, cómo se mezcla y cómo a veces nosotros no le ponemos un freno, solamente hacemos como Caín, no veo, como decía mi esposa, no veo a los pobres, paso y los dejo ahí. O al extremo contrario, queremos hacer o atribuirle cualidades, poderes a esta cosa. Si bien en nuestra formación religiosa nos dijeron, la muerte es efecto del pecado, hoy endiosamos a uno de esos efectos del pecado. Desafortunadamente es una, pues yo lo quiero entender así, una ignorancia muy grande que nos lleva a cometer, pues a lo mejor este acto de adoración para algo que no lo merece, porque la muerte no tiene ningún poder. Al contrario, Jesús mismo vino y por su resurrección la venció. Y por esa resurrección, hoy todos los seres humanos que creemos en Cristo y que anhelamos ese regreso a la casa paterna de Dios Padre, pues debíamos tener esto muy clarito. Un cristiano no tendría por qué prestar oídos a manifestaciones de esta clase. No debiéramos, por ahí luego he visto algunos letreros que dicen, Dios me cuida, ella me protege, en alusión a la muerte. Entonces, la vida y la muerte la estamos mezclando. Y entonces nos diría Jesús, o de un lado o del otro. No podemos ¿Estás en estar en medio? los dos. Y aparentemente podemos decir también allá, eso, pues yo sé que a mí no me convencen y yo tengo muy clara la religión y no voy a adorar a ese monigote, ¿no? Y vemos una manifestación en esta diapositiva muy concreta y que desafortunadamente con números muy crudos, podríamos decir que arriba del 80% de mujeres católicas usan anticonceptivos. Y podrán decir, pues es que es para no traer hijos de más o más niños a sufrir las condiciones de pobreza que vimos en las imágenes anteriores, ¿no? Y nos contentamos con una idea equivocada, porque a veces preguntamos, ¿qué significa anticoncepción? Pues antes de la concepción, y no, queridos hermanos, es en contra de la concepción. El anticonceptivo va en contra de la concepción, en contra de la vida. Y podríamos decir, pero es que en algún momento algún sacerdote nos compartía pues esta experiencia suya de decir, pues, ¿qué quiere? ¿O les doy de comer? ¿O mejor los mato de hambre? Mejor uso anticonceptivos. Y no, hermanos, se puede vivir la vida sexual, se puede planear la familia sin tener que recurrir a una de estas prácticas. Voy a mover nuestra imagen. Además, pensamos en que, pues, mientras los usamos, como no en nuestro cuerpo, pues está joven, no tiene manifestaciones. Cuando algo nos cae mal, una comida, pues a las 2 horas ya en la digestión es cuando empezamos a decir, ay, me cayeron mal los tamales, me cayó mal el mole. Pero con los anticonceptivos, como no vemos efectos inmediatos, decimos, pues yo estoy bien. Y desafortunadamente, pues el cuerpo, igual que la naturaleza, tiene sus propios ritmos y tarde o temprano va a haber algún efecto porque estamos alterando ese ritmo natural. Sabemos que hay mujeres que ya tienen conciencia de que a raíz del uso de los anticonceptivos tienen dolores de cabeza recurrentes. Otras les da por la depresión, por no querer levantarse, por no querer hacer su vida. Otros de los mismos anticonceptivos van a impedir que, aunque se haya dado la fecundación, pueda llegar al lugar, al útero, a implantarse y seguir su desarrollo. Entonces, se convierten antiinflamatorios en abortivos precoces. Y nos venden el comercial, te protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Y esa es una mentira del tamaño del mundo.
porque el condón no te previene, no te protege ni del SIDA, ni del papiloma, ni de cualquier otra enfermedad. Lo único que hace es, pues a lo mejor, simular que te protege, pero en realidad no, hermanos, no protege. Y en algún otro momento, a nosotros que nos dedicamos a estas cosas de la planeación natural, decía un doctor, cuando a una mujer se le va a proveer de un método anticonceptivo, tendrían que hacerse el análisis de funcionamiento de corazón, Riñón. de riñón y de otras 2 o 3 cosas más. Y cuando en la realidad, hermanos, nos damos cuenta que no. ¿Cuál quieres? Escoge. Pues a veces con esta situación de elegir el anticonceptivo es en el momento del alumbramiento del parto, la cesárea, pues las pobres mujeres pues estamos como que no completas en nuestros 5 sentidos y el que el médico le place es el que pone, el que hace que nosotros después tengamos pues uno de estos efectos es problemas con la hipertensión. Y sabemos que esta enfermedad, ¿cómo le dicen? El asesino silencioso, Así ¿no? es. O sea, si a ti te dijeran en el momento que vas a dar a luz un hijo, ten una bomba, ¿te la quedas? ¿Dirías que no? Pues no, porque sabes que en cualquier momento pues te puede explotar y te va a quitar la vida. Eso es lo que hacen los anticonceptivos. Y ya ni digamos de esta situación de la disminución del deseo sexual. El encuentro con el esposo a las mujeres que usan anticonceptivos se les disminuye bastante. Y eso no te lo dicen, porque ni siquiera te dejan leer las letras pequeñas de lo que te dan o de lo que te ponen. Y eso genera también, pues, episodios de ansiedad, de que las mujeres, pues, a veces ni nos entendemos de manera natural. Ahora imagínense acentuados con estas cuestiones de las hormonas que da de más el anticonceptivo. Dice Juan Pablo II, tenemos que quedarnos no solo con la idea de eso es malo, no lo hagas. Alguna vez en un curso nos decía un usuario, bueno, si no me van a dejar usar anticonceptivos, entonces, ¿qué? Pues le tenemos que hacer, así como dice Juan Pablo II, ofrecer ayuda concreta, real y al alcance de la mano para quienes sí quieran vivir su paternidad responsable desde nuestra fe. Y se puede, y no es como en algún momento también nos han comentado. Nos tenemos que poner a hacer mucha oración, nos tenemos que elevar para pues, no sentir ganas de las relaciones y pues no, solamente hay que aprender nuestro propio ritmo natural de fertilidad en el caso de nosotras mujeres. Así que, para finalizar nosotros esta breve charla que hemos tenido con ustedes hoy, pues queremos ofrecer también esta ayuda concreta. Es decir, no quedarnos solo con estoy amenazando a la vida y ahora no sé qué hacer. No, sí sabemos qué hacer. A partir de ahora, te vamos a presentar nosotros aquí en unos cuantos minutos una ayuda muy concreta. Como decía mi esposa, hay que ofrecer ayudas concretas. Bueno, pues eso es lo que venimos a traerles también nosotros. Existe el método de la ovulación Billings. Me van a decir, ¿y eso qué es? Algunos lo habrán escuchado, otros no. Pues es un método de reconocimiento de la fertilidad. Allá en Tenancingo, en el campo, es muy común que ustedes sepan cuándo sembrar, cuándo no. Incluso aunque tengan los invernaderos, saben exactamente. Si dicen queremos cosechar o cortar la flor para mayo, saben en qué momento la tienen que sembrar. Pues igualmente, en la mujer es lo mismo. Si yo quiero saber cuándo tener un bebé, la mujer tiene espacios muy concretos para concebir un bebé. Y el resto del tiempo es infértil. Por lo tanto, entonces, el método de la ovulación Billings, con este método nos enseñamos, en primer lugar, a lo mejor yo estoy pensando, yo ya no quiero más bebés y no quiero ponerme anticonceptivo. Pues en primer lugar, a posponer un embarazo. Ok, lo acabo de tener hoy, pero quiero el siguiente hasta dentro de 2 años. Perfecto, aprende método Billings. Me voy a casar y los primeros 2 años no quiero un bebé. Aprende método Billings. O a la inversa,
ya llevamos 2 años de casados y ahora me quiero embarazar. Aprende método Billings para que te digamos en qué momento eres fértil y logres el embarazo. Y además les queremos decir una cosa, con método Billings, 9 de cada 10 parejas que planean el sexo de su bebé lo consiguen. 9 de cada 10, comprobado científicamente. Luego por ahí una vez un ginecólogo se aventó a decirme, no es cierto, no hay pruebas, no hay estudios. Y entonces, como estamos trabajando en esto, llegué y le dije, aquí tengo 2 en revistas científicas, de estas de las que hoy están tan famosas gracias a nuestro gobierno, en donde demuestran que efectivamente el método se logra con un 93% de efectividad. Y el ginecólogo se fue de espaldas y me dijo, ah, caray, eso no lo sabía. Pues tenga y léalo y no desacredite nuestra enseñanza, porque no lo sabía. Entonces, ahora conózcalo y venga a ayudarnos para que entonces usted se dé cuenta que sí funciona. Y nosotros, pues nosotros podemos acreditar que sí, así fue. Tenemos un niño y una niña, que Dios nos concedió planearlo así y así los tenemos. Así que se puede posponer. Nosotros llevamos ya algunos años de casados, casi 15 años, usando método Billings y podemos decir, la efectividad del método ha sido al 100. Y finalmente, monitorear la salud reproductiva de la mujer. Cuando la mujer se conoce, puede identificar si algo anda mal, porque el mismo cuerpo empieza a dar señales, a decir, algo en tu sistema reproductivo no está funcionando bien. Y a veces ustedes mujeres dicen, pues es que se me adelantó el sangrado, o es que se me atrasó, o es que ahora ya me duró muchos días, pero pues no pasa nada. Pero cuando uno ya lleva conciencia y lleva el registro diario, de repente dice, no, esto ya no es normal, porque a mí me enseñaron que así debe funcionar y aquí ya no está funcionando así, algo anda mal. Y pueden ir al médico y validarlo y descubrir que algo anda mal. Pero eso depende de nosotros como parejas, no solo de ella. Porque ella puede decir, pues yo lo aprendo, sí, pero si el esposo no colabora, no se logra. El método funciona si ambos estamos de acuerdo, si ambos sabemos cuándo esperar y cuándo tener la relación. Y no es de que les digamos, pues vas a tener una relación cada mes. No es cierto. Yo quisiera decirles, señores esposos, que habrá ocasiones en donde les podrán decir, van a tener 10 días seguidos, 3 veces al día. Y quisiera ver quién lo aguanta después de su jornada de trabajo, después de lidiar con los niños y después de todavía llegar y que diga a la esposa, y te faltan las 3 veces de hoy porque no me has cumplido hoy ni una. Entonces, sí se puede, depende de nosotros. Y entonces esto es lo que les venimos a presentar. Nosotros formamos parte de una asociación nacional que se dedica a la enseñanza del método de la ovulación Billings. Ahí pueden ver nuestros lugares por Facebook, por Twitter, por Instagram, nuestra página de internet. No somos primerizos, nos formamos, aprendemos, nos enseñan, estudiamos, no crean que nada más es, pues yo ya les doy una platiquita de 10 minutos y ya, no es cierto. No cualquiera enseña método Billings, pero estamos trabajando en eso. Así que entonces les compartimos esto. Y para que entonces todo aquel que diga, a partir de hoy yo quiero hacer uso de esa ayuda concreta y ya no quiero estar atentando contra la vida, pues entonces pueden buscarnos. Aquí les vamos a poner nuestros números de teléfono. Están los 2 números. El primero es de mi esposo, el segundo es mío y pues gracias a Dios también allá en la diócesis de Tenancingo tenemos ya una instructora que se ha certificado, están viendo, ella es doctora ginecóloga de especialidad y también ya está en esta disposición, ya está haciendo sus primeros pininos en cuanto a compartir la formación, la instrucción para aprender a usar método Billings. Es la doctora Marta González y pues ella está también dispuesta, por eso es que están aquí sus datos, su número de teléfono para que puedan comunicarse de manera directa con ella si gustan de una vez o igual si quieren marcarnos a nosotros o ponernos un mensajito por el teléfono, también respondemos cuanto antes. Estamos tratando de dar la atención lo más pronto posible y hoy, gracias a esta cuestión tecnológica, pues la gente nos llama y a veces agendamos una cita por estos medios digitales, el que tengan. Si ustedes me dicen, solo tengo WhatsApp, por WhatsApp. Si solo quieren mensajes porque no hay otra manera, pues aunque sea con mensajes. Lo importante dependerá aquí de la voluntad de cada uno de nosotros, de la intención. Y si, como decíamos al principio, el cristiano debe defender y promover la vida, pues los invitamos, hermanos, a que se unan. Esta es una manera concreta de defender y de promover la vida.
y de protegerla, pero dependerá de nosotros. Si queremos seguir dejando que la cultura de la muerte se mezcle en nuestro entorno o si queremos que la cultura de la vida, que es lo que Dios quiere para nosotros, salga adelante. Están ahí nuestros números con total confianza, como decía mi esposa, respondemos a la brevedad. Si nos tardamos un par de horas, 3 horas, no se preocupen, pero les damos solución y rápido los atendemos. Y si quieren presencialmente, pues ahora ya con la doctora Marta que está más cerquita, pues ahí, y si no se puede por la razón que sea, pues tecnológicamente hacemos todo lo posible por reunirnos con ustedes, por enseñarles método Billings, y así como ustedes, bueno, pues queremos decirles que hemos visitado su diócesis muchas veces y hemos ido a casi todos los rumbos y enseñando método Billings. Y no solo nosotros, instructores de aquí mismo de Toluca han ido para allá y hoy por hoy, pues ya se tienen otra vez nuevamente instructores en su diócesis para que ellos también les compartan esta formación. Así que les agradecemos muchísimo a la Dimensión Vida, encabezada por el Padre Abraham, a Rubén y Clarita también la invitación, y desde luego pues a Monseñor Raúl, que siempre nos ha abierto las puertas para seguir llevando esta herramienta a favor de la vida a la diócesis en la que ustedes están inmersos, en donde ustedes viven, y que pues nosotros aquí como vecinos pues también queremos ayudarles y compartir. Un Muchísimas gusto, gracias. un placer. Y ya saben, aquí están nuestros datos y ojalá se decidan y estaremos con ustedes. Gracias.